En sus Biblias el libro de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Estudiamos los primeros versos del capítulo 43 y qué tremendo ver al Señor cómo tiene para nosotros promesas impresionantes, donde nos declara que somos de gran estima, somos honorables a los ojos de Él y que Dios nos ve con gran valor. Esto es clave en este tiempo donde la sociedad, la cultura y la generación en la que vivimos nos trata de minimizar y convertirnos solo en un número, solo en algo mínimo dentro de la sociedad. Cuando el mundo casi alcanza los 7 mil millones de personas, nos hacen ver como un número más. Pero para Dios, tú y yo somos honorables, somos de gran estima y somos gente por la cual Él está dando cosas, está dando naciones y está dando hombres por nosotros, dice la palabra. Pero aquí en el capítulo 43, desde el verso 8 en adelante, empieza a darnos una encomienda específica a nosotros para llevar y transformar el mundo. Dice en el verso 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense. Y oigan y digan, verdad es. Pero Dios le responde en el verso 10 y dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Nosotros somos sus testigos, dice el Señor. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti a adorarte, a bendecirte, a proclamarte Rey de Reyes, Señor de Señores, a declarar, oh Dios, que tu verdad es para siempre, que tu salvación, Señor, es siempre con nosotros y que gracias, oh Dios, tú estás a nuestro lado para guiarnos, Señor, y consolarnos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema esta serie de predicaciones que estamos dando, dice el Dios que hace maravillas, el Dios que adoramos, entendiendo que Dios tiene suficiencia por encima de cualquier cosa para el hombre, pero que el hombre ha sido insuficiente para llegar a Dios. Muchos hemos tenido una idea de que bajo nuestro propio esfuerzo podemos alcanzar a Dios. La filosofía y el humanismo particularmente se ha buscado la forma de llegarle a Dios a través del esfuerzo humano. Y yo quiero ilustrarlo desde esta perspectiva. Era como alcanzar a Dios con el esfuerzo humano, es como si nos dijeran que Dios está en la luna, pero la única forma de llegar a la luna es saltando con nuestras propias fuerzas. Probablemente algunos salte más que el otro, pero muy pocos llegarían. Mejor dicho, ninguno llegaría. El Señor ha previsto el camino para que todos alcancemos al Padre. Este camino se llama Jesucristo. Juan 14:6 dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice esto, está diciendo, mucha gente va a establecer diferentes caminos. Mucha gente va a establecer diferentes cosas, pero el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Jesús nos da una revelación clara de quién es el Padre. Jesús es la
es la revelación del Padre sin ningún tipo de contradicción. Por eso necesitamos entender a Jesús. Cuando el profeta empieza en este pasaje a darnos esta orden como cristianos, nos está diciendo: tú y yo tenemos que ser los testigos del Señor. Un testigo, alguien que sabe determinar y decir las buenas nuevas. Y quiero que vayas por un momento al libro de Lucas, capítulo 1, verso 19. En el capítulo primero de Lucas se nos estipula, se nos establece, se nos da la historia de todo lo que es el anunciamiento de Juan el Bautista y de la anunciación de Jesucristo. Y aquí está el ángel Gabriel hablando con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le dice el ángel: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Estas buenas nuevas. Es la primera mención histórica a lo que es el Evangelio, una buena nueva. En el caso específico de Zacarías, fue una nueva donde le estaba diciendo: tu oración ha sido escuchada. La oración que dejaste de hacer hace mucho tiempo. La oración cuando tú viste que tu cuerpo era inservible, que tu esposa era estéril, y tú dijiste: ya no va a haber posibilidad de que yo tenga hijos. Esa oración que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo, ahora yo la estoy escuchando y ahora yo la he mantenido en mi memoria, y este es el momento para que esta oración venga a cumplimiento. Fue cuando le dijo a Zacarías le dijo: vas a tener un hijo, y este va a ser el precursor para que Jesucristo venga. Pero quiero que veas, porque buenas nuevas empieza en la presencia de Dios. Para ser testigo tenemos que vivir en la presencia de Dios. Gabriel, como ese ángel que se presenta a dar una buena noticia, a hablar del Evangelio, se presenta cuando que dice: yo que estoy siempre en la presencia de Dios. Estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Tú y yo hemos sido enviados a hablarle a la gente. No de un Dios histórico, sino de un Dios que vive hoy. La historia puede hablar de Cristo. Hay muy buenos historiadores que no tienen relación con Dios y pueden hablar de todo lo que implica la historia de Jesucristo. Pero hoy es el día de hablar del Cristo vivo. El Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene poder para hacer las cosas y cambiar las cosas, pero lo más importante, de transformarnos a ti y a mí. La primera buena nueva: Dios escucha nuestra oración. Dios escucha tu oración. Dios escucha mi oración. ¿Cuál es la situación que tenemos en el día de hoy? ¿Cuál es la problemática que tenemos? ¿Cuál es la incertidumbre que hay para nosotros en lo que viene? La crisis, se habla de crisis en la economía, en lo político, se habla de crisis en el gobierno, se habla de crisis en las diferentes partes de la sociedad, pero en el Señor hay claridad, porque el Señor dice que yo escucho tu oración. Y como la escucho, cuando Dios escucha la oración, Él da una respuesta. Debo decirte que yo no puedo garantizarte cuál es la respuesta, pero te puedo decir, como la palabra lo dice, que cuando Dios escucha la respuesta, sabemos que tenemos lo que pedimos, porque lo pedimos según su voluntad. Una de las cosas que habla que Dios escucha nuestra oración es que
tenemos una relación adecuada con Dios. Tenemos una relación donde podemos presentarle con claridad a Dios no solo nuestras necesidades, sino nuestras inquietudes, nuestras diferencias, nuestros problemas existenciales. Dios es el que va a darte una mejor respuesta a las preguntas y los cuestionamientos que tú puedas tener, que tú y yo podamos tener. Por eso, la primera buena nueva es: Dios me está escuchando. ¿Y sabe qué implica eso? Que el milagro viene en camino. En el caso de Zacarías fue el hombre ya mayor, ya viejo, con una esposa estéril, que querían tener un hijo y que ya habían parado de orar por esto. Ahora Dios le está diciendo: el niño viene en camino. El niño viene en camino. Hoy esta oración es para ti. Algunos, su negocio se cayó. Algunos, sus proyectos se cayeron. Algunos han estado sin un empleo apropiado por mucho tiempo. Hoy el Señor está diciendo: el milagro viene en camino. Algunos han visto que en su familia ha habido divisiones y divisiones. Han estado separados por mucho tiempo. Algunos han visto que los hijos se van y no saben. Pero hoy Dios está diciendo: el milagro viene en camino. Es el momento. Dios ha escuchado la oración y la mantiene en su memoria. Y está diciendo: la buena nueva, la buena noticia para hoy es que el milagro viene en camino. Amén. Sigue diciendo el profeta Isaías: saca al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Que nos haga establecer qué es lo que Dios hizo desde el principio. Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es. Dios dice que tú y yo somos sus testigos. Y mi siervo que yo escogí. Tú eres escogido por Dios para que conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Lo que Dios está hablando aquí es que la idolatría está ahora en juicio delante de Dios. Los idólatras están igualmente que la idolatría delante de Dios. Y Dios está diciendo: tratad de conseguir un testigo que pueda certificar realmente de lo que se dice de ellos es cierto. Por eso los llaman los que tienen oído pero no oyen, los que tienen ojos pero no ven. ¿Quiénes son esos? Los ídolos. Hemos hablado de idolatría en las últimas predicaciones. ¿Por qué? Porque esto ha sido uno de los grandes problemas, sobre todo de la sociedad latinoamericana, donde de todo se crea un ídolo. Y es el día de decirle a la idolatría: no más en nuestros corazones. Es el día de decirle: no queremos más con los ídolos, porque los ídolos no tienen la capacidad de ir a juicio con Dios y poder permanecer firmes. El Señor les dice a todos los idólatras: saquen cuál es la verdad, saquen qué es lo que está pasando. La mayoría no entiende que la idolatría crea esclavitud, la idolatría crea pobreza, la idolatría crea una mentalidad tal que los limita y les impide avanzar a un propósito realmente eterno, a un propósito real donde alcancen la plenitud de Dios. Es por eso que hay que sacar la idolatría de nuestros corazones, sacar todo aquello que implique idolatría en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está colocando, según este texto, a la idolatría en juicio. Y fíjate, está diciendo: ¿acaso hay un testigo de parte de ellos? Pero tú eres mi testigo. Tú eres el que puede dar testimonio
de lo que yo soy, de lo que yo hago y de lo que tú puedes hacer cuando el poder de Dios está sobre cada uno de nosotros. Me gusta mucho porque dice que al hacernos testigos, Él nos está dando la capacidad para, primero, ser escogido. Cuando somos escogidos, yo creo que las amas de casa, las cocineras y los cocineros son los que entienden mejor este término. Porque cuando van al supermercado, ellos no agarran cualquier vegetal que les aparezca, sino que ellos lo saben escoger. ¿Ustedes creen que un cocinero agarra los tomates sin revisarlos si están buenos? ¿Ustedes creen que un cocinero va a agarrar una cebolla y dice, esta sirve, sin siquiera verla? No, escoge con mucha atención. Dios hoy nos está llamando escogidos. Yo te he escogido para que seas mi testigo. O sea, yo he revisado y verificado realmente qué es lo que hay en cada uno de ustedes para que sean mi testigo, dice el Señor. Somos los testigos de Dios, somos escogidos. Eso habla de que la capacidad y la escogencia en nosotros es necesaria para dar el testimonio que el mundo necesita en este tiempo. Pero cuando somos testigos, el Señor nos dice allá en Hechos, capítulo 1, verso 8, un texto muy conocido. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona con testimonio de una cosa, especialmente en un acto judicial. Por eso la característica o la explicación que da el profeta de que estamos en un hecho judicial, estamos en un juicio donde el Señor está pidiendo que tú y yo seamos testigos. O sea, que ese es un llamado de Dios. Ser testigo es un llamado de Dios. Algunos dirán aquí, yo no sé para qué Dios me ha llamado. Hoy yo te digo, para que seas testigo. Algunos me están diciendo, no sé cuál es la voluntad de Dios. Hoy te digo, la voluntad de Dios para tu vida es que seas testigo. ¿Eres testigo de Dios? Es la pregunta. ¿Estás dispuesto a ser un testigo de Dios desde este día? En el sitio donde estemos, vamos a ser testigos de Dios. Bajo la circunstancia en la cual estemos, vamos a ser testigos de Dios. Amén. Cuando dice aquí que va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros, no está diciendo que va a venir el Espíritu Santo en nosotros. Y te quiero explicar esto en detalle porque muchos de nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Le hemos dicho a Jesucristo, ven a nuestro corazón. Y la Biblia dice que al momento que le decimos a Cristo, ven a nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero varios textos en la palabra nos dicen que el Espíritu Santo es necesario que venga sobre nosotros. El pasaje aquí dice así: recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. O sea que hay una dimensión diferente, hay una dimensión que es importantísima, requerida y necesaria con el Espíritu Santo, que es la relación del corazón. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos revela al Hijo para que entremos en una relación adecuada y le conozcamos bien. Le conozcamos y podamos tener esa relación donde podemos caminar a diario conociéndole a Él. Pero no va a ser suficiente esto. Es necesario ahora que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. En algunos momentos esto lo han dado diferentes nombres. Quiero darle el nombre, es el bautismo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo te capacita para algo muy específico.
Y quizás me voy a meter en problemas con algunos, pero te quiero decir esto. Te capacita para dar testimonio de Jesucristo. Muchos hemos recibido la enseñanza que el bautismo es para hablar en lengua. Si eso es para dar testimonio del Señor, amén. Hermanos, va más allá de hablar en lengua. Va allá para darte a ti la capacidad, darte a ti la valentía y el coraje de ser testigo de Jesucristo. Estés donde estés. Vayas donde vayas, circunstancia que tengas, vas a ser testigo de Jesucristo. Porque el poder de Dios ha venido sobre algunos de nosotros, entonces vamos a ser testigos. Amén. Los dones del Espíritu vienen a nosotros para testificar de Él. ¿Qué es un testigo? Es una persona que presencia o adquiere conocimiento de algo. Y uno puede decir, yo doy testimonio de esto porque lo he visto. Es una persona que puede probar la verdad de un hecho. Es a través de la cual la gente puede decir, esa persona dio testimonio de esto. Cuando viene mi suegra y le decimos dar testimonio de cómo el Señor te resucitó, no hay forma ni manera de irrefutar esto porque ella pasó por eso. Ella es un testigo del poder de la resurrección viviente. Por eso, el hecho de que somos testigos nos habilita para, en primer lugar, como les dije, el Señor dice que somos escogidos. Pero lo siguiente es que podemos conocer a Dios. No habla de saber de Dios. En español es bien claro y bien específico el hecho de esas dos palabras. La mayoría de nosotros sabemos de Obama, pero muy pocos lo conocemos. En Estados Unidos todos saben quién es el presidente Barack Obama, pero muy pocos lo conocen. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque saber y conocer son dos cosas diferentes. En el mundo hay mucha gente que sabe de Dios, pero ¿cuántos le conocen? Hoy te quiero invitar a ser un testigo porque eso te da y nos da la habilidad de conocer a Dios. ¿Qué quiere decir conocer? Conocer va más allá de saber. Saber simplemente es informativo, pero conocer habla de formativo, de transformativo, de algo que viene y te permite experimentar esto. Quiere decir que ya tú no solamente has visto y has leído sobre alguien, sino que ahora tú has tenido un momento y un tiempo de relación donde te permite entender quién es esa persona. El Señor está diciendo, para ser testigo mío, tienes que conocerme. No puedes solo saber de mí. Por eso hay muchos métodos para evangelísticos que no funcionan si no conoces a Cristo. No es suficiente saber, es necesario conocer. Lo siguiente dice es para que le creamos. Y me gusta esta secuencia como lo dice el verso. Primero hay que conocerle para creerle. Mucha gente ha querido simplemente caminar en creer sin conocer. Su fe es ciega, pero el Señor no nos llama a tener fe ciega en Él. Nos llama a creerle porque le conocemos. Es tan tremendo esto que Dios dice, tú me amas porque yo te amé primero. Tú me amas porque yo decidí amarte a pesar de lo que eras tú. Yo te decidí amar porque yo he puesto propósito y llamado en ti. Dice el Señor, cuando el Señor nos ama, nosotros ahora decidimos amarle. Porque Él nos amó primero. Igualmente pasa con la fe. Le creemos porque le conocemos.
Y ahí entonces podemos decir, sea cual sea la circunstancia, Dios es bueno. El año 2000, entrando el año 2000, el día 2, yo recibo una llamada de Venezuela y me dicen, me llama mi hermano menor y me dice, mi papá lo atropelló un carro, está muy mal. Yo acababa de hablar el día 31 con él, habíamos pasado un buen rato hablando, muy bien, todo, y de repente ya no se podía hablar más con él. A pocos días se fue con el Señor, gloria a Dios, había estado con nosotros y recibió al Señor con nosotros. Pero miren esto, qué tremendo es el día que me dicen ya tu papá se fue. Caminando, decidí ese día darle una caminata muy larga a mis perros para hablar con el Señor. Y el Señor me decía, o yo sentía del Señor, yo estoy contigo siempre. Yo estoy contigo siempre. Y yo poderle decir, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno en medio de esta circunstancia. Dios es bueno. ¿Y cómo sabemos que Dios es bueno? Porque le conocemos. Por lo tanto, le creemos que en la circunstancia, sea cual sea, Él la va a transformar en lo mejor para mi vida. Dios es tan poderoso que no importa cuál es la circunstancia, tan negra y tan difícil que sea, Él la va a convertir en lo mejor. Es tan tremendo que deja que el diablo invente cosas en contra nuestra y Él las transforma en lo mejor para nosotros. Dios es el Dios de lo imposible. Por lo tanto, le creo. Dios es el Dios de lo imposible, por tanto, yo sigo creyéndole, sea cual sea la situación. Amén. Y eso nos da otra habilidad, nos da la habilidad de entenderle. Y esto no habla de que voy a reconocer todos los por qué. Porque en Dios te voy a decir algo, no son importantes los por qué. ¿Me escuchó bien? La mayoría de nosotros hacemos esta pregunta, ¿por qué esto? Y me gusta porque es una pregunta muy típica de los niños cuando están a cierta edad. Y yo a veces como que no he superado esa edad. Porque todavía le pregunto a mi esposa cada ratico, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Verdad que usted sabe de niños que hay a cierta edad que todo lo que hacen es preguntar ¿por qué, por qué, por qué? Pero ¿sabe que en Dios esa pregunta no es importante? Es una pregunta todavía inmadura. Lo siguiente pregunta que nos hacemos es ¿para qué? También una pregunta que es más importante, mucho, muy necesaria, pero en Dios a veces tampoco nos va a contestar esta pregunta. Es más, muchos de nosotros estamos empeñados en hacerle preguntas a Dios y no hay que hacerle preguntas a Dios. Hay que decirle a Dios, Dios, ¿cuál es la siguiente orden? Dios, ¿cuál es el siguiente paso que me toca a mí? David tenía una situación muy compleja. Acababa de ser nombrado rey. Los filisteos vienen en contra de él y le dicen, Señor, ¿qué debo hacer? El Señor le da una estrategia de guerra. Va y gana la batalla sin ningún tipo de duda. Al poco tiempo los filisteos se arman de nuevo, vienen en la misma forma, pero David no se creyó en eso, sino que le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Hermanos, ese es un tiempo de decirle, Señor, es el momento de yo dependo de ti, porque ahora te entiendo. No porque sé el por qué, no porque sé el para qué, sino porque sé que tú siempre tienes un nuevo paso para mi vida. Tú tienes una nueva dirección para mi vida. Y a veces es necesario caminar por ciertas circunstancias y ciertos problemas para poder avanzar al propósito y el plan glorioso que tiene Dios para nosotros. Me llama mucho la atención porque en el caso de David
pasó por una situación muy compleja, cayó en pecado, pero con la misma mujer que cae en pecado es que nace Salomón, su hijo, que fue colocado como rey en sucesión de él. Hermanos, Dios quiere escribir una historia contigo gloriosa, una historia grande. Es necesario, por eso pedirle, Señor, ¿cuál es el nuevo paso? Seres testigo para que le entienda. Lo siguiente que vamos a entender, y esto es reconocer que no hay Dios fuera de Dios. Te explico esto también, porque muchos de nosotros creemos que el diablo está a la misma altura de Dios. Y voy a decírselos así, el diablo no tiene la estatura de Dios. El diablo es un ser creado que está bajo Dios. Pero es más aún, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Dígame conmigo, somos el cuerpo de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo tiene un pie. Y ese pie lo forma la iglesia. Y el diablo está debajo de ese pie. O sea, encima de quién está usted? O sea que el diablo no puede estar al nivel de Dios. Dios batalla con el diablo porque es nuestro enemigo. Es tan tremendo que el diablo lo que quiere es usurpar tu lugar en esta tierra. Tu lugar y mi lugar en esta tierra es ser los dominantes, los gobernantes, los que sometemos la creación de Dios al orden de Dios. Por eso cuando dice aquí que sepamos que solo Él es Dios, para que entendamos que no hay ningún otro Dios fuera de Dios. Y que la gente le ha dado algo de autoridad, que es al diablo, también está bien por debajo de Dios. Porque está debajo de nosotros. Amén. Versos en Isaías 43, versos 10 al 15. Dice: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiese día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor de ustedes, el Santo de Israel. Por ustedes envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. El Señor mostró su poder, todo su poderío en Israel cuando pasan el Mar Rojo. El Mar Rojo frente a todo el pueblo estaba quejándose, vino Dios, abre el Mar Rojo, pasa el pueblo, destruye a todo Egipto. ¿Qué hace el pueblo justo después de esto? Empieza a adorar a Dios. Empieza a reconocer la grandeza de Dios. Decide ser un pueblo que siempre va a servir a Dios. Hermanos, ¿sabe que esto es típico? Cada vez que vemos a Dios actuar poderosamente, que vemos que las cosas son impresionantes, que hay un avivamiento, todos decidimos sacar a los ídolos de nuestras vidas y caminamos con Dios en ese tiempo. Y decimos, sí, yo voy a servir al Señor. Sí, es el tiempo de servir al Señor. Pero ¿qué va a hacer nosotros de aquí a unos años? De aquí a unos meses, de aquí a unas semanas. Hermanos, Dios está buscando gente que decida caminar con Él bajo las circunstancias que sean, bajo la situación que sea, bajo el tiempo que sea, bajo la estación que sea. Y es el momento de decirle al Señor, yo voy a caminar contigo hoy, mañana, pasado mañana. Si las cosas están bien, pero si las cosas están mal también. Si el enemigo viene y me quiere derrotar, yo sé que tú me vas a dar el poder para vencerlo. Amén.
y que en 20 años todavía podamos tener ese fuego. Y que en 30 años todavía lo podamos tener. Amén. Por eso necesitamos ser un pueblo diferente, que toma decisiones, no solo por el día de hoy, no solo porque estamos en avivamiento, no solo porque hay situaciones complejas, sino porque estamos claros de que el Señor nos ha llamado a una victoria grande, a una victoria poderosa. Me gusta porque expresa la eternidad de Dios. Antes de que hubiera día, antes de que hubiera noche, antes de que hubiera tiempo, ya yo era. Señor trasciende las estaciones, trasciende los tiempos, trasciende todas las eras. Dios es Dios por sobre todas las cosas. Pero es tan tremendo la eternidad que lo poquito que nosotros podemos vislumbrar de la eternidad es muy poquito, pero lo podríamos decir así: Dios está creando cosas para mí siempre, porque Dios vive en la eternidad. Dios no vive en lo temporal como nosotros. Para Dios no está esperando, bueno, dentro de 2 meses va a empezar el frío. No, para Dios es decir, ¿qué es el propósito para nuestra vida hoy? Y es tan tremendo que en el libro de Juan capítulo 4 viene y le dice a los discípulos: la gente dice que los campos van a estar listos para la siega de aquí a 4 meses. Pero yo te digo, alza tus ojos y mira, ya están listos para la siega. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Hermano, tu cosecha está lista. ¿Cómo lo vas a saber? En la eternidad de Dios ya la cosecha está lista. En la eternidad de Dios el milagro ya está hecho. Es tan tremendo que dice la Biblia que Jesucristo murió antes de la fundación del mundo. Es tan tremendo que el plan para que el mundo alcanzase al Padre ya estaba establecido antes de que siquiera apareciera el mundo. Entonces nosotros tenemos un Dios que está en control. Dios no es un Dios que está esperando a ver si nosotros la pegamos en cómo adorarle a Él. A ver si nosotros nos damos una idea. Él ya nos ha dicho cómo le vamos a adorar. Él ya nos ha dicho cómo vamos a entrar en comunión con Él. Él ya ha establecido la forma en que Él quiere dominar esta tierra. Él le ha dicho al mundo: el único camino para alcanzar al Padre es Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Por eso hoy es el día de decir: Señor, tú eres nuestro Redentor, porque el Redentor pagó el precio para que entráramos al trono de la gracia y alcanzáramos oportuno socorro. El Redentor nos permite tener una relación adecuada con Dios, porque el precio ya está pagado. Es un día de victoria, porque nuestro Dios es un Dios que va a destruir a nuestros enemigos y se va a revelar no solo como Dios, sino como santo. Un santo porque es un Dios diferente. Los otros dioses tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Te piden un montón de cosas diseñadas y decididas por el hombre. El hinduismo tiene aproximadamente 500,000 dioses. Algunos dicen que son más de 1.500.000. Pero cada uno de estos dioses tiene una demanda para el hombre diseñada por otro hombre. Uno de esos dioses que tienen es un elefante. Cuando escuchas la historia dicen que era el hijo de uno de los dioses que tuvo una pelea y le cortaron la cabeza. Y la que decidieron ellos fue: vamos a ponerle la cabeza del primero que veamos. Y lo primero que encontraron fue un elefante. Hermanos, definido y decidido por el hombre. ¿Cómo le vas a adorar? ¿Cómo lo vas a adorar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero el Señor ha establecido cómo le vamos a adorar a Él. Nuestro Dios decide, es Él cómo le adoramos a Él, no es nosotros. No es el hombre, es el hombre el que necesita ahora decidir: voy a encontrarme con este Dios y ver cómo Él va a hacerla, cómo Él está definiendo las cosas.
Por eso la Biblia dice no a la idolatría. No es a través de ídolos, es a través de una relación con el Padre. A través de Jesucristo. Lo otro que me gusta es que se revela como creador. Jesucristo lo dice en los evangelios. Mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también. O sea, que el creador está creando desde la que empezó la creación y hoy en día todavía está creando. No hay solución a mi problema. En el Señor hay solución, porque Él es creador. No tengo capacidad para crearlo, pero Él sí la tiene. Y en Él entonces yo doy la palabra y viene a cumplimiento. Pero se revela también como algo más, como rey. Los reyes en los sitios en el mundo donde todavía hay rey o hay o sistemas monárquicos, el rey tiene un lugar de preeminencia tal, o la reina, son los casos de algunos países europeos. Y me gusta decir esto, ¿sabes tú que si la reina de Inglaterra decide manejar su vehículo y atropella a alguien, ella no es culpable? Y tampoco va a ir presa. ¿Me escuchó bien? La reina es, aunque haga algo que pareciera que va en contra de nuestra ética, esa reina tiene inmunidad por su posición de reina. Y lo que ella haga está bien hecho, aunque nosotros no estemos de acuerdo. ¿Y sabes qué? No tiene ni siquiera que pedir perdón. ¿Me escuchó bien? Un rey no pide permiso ni pide perdón. El rey nuestro no tiene que pedirnos permiso ni tiene que pedirnos perdón por ponernos a hacer lo que debemos hacer. Este mensaje es muy fuerte porque nosotros queremos tener el orgullo de dominar y tener el control de nuestra relación con Dios. Pero sabe que Él es el que está en control. Amén. Dios es el que está en control. Y Dios quiere que nosotros depongamos nuestro orgullo, nuestra actitud, nuestro problema de relación y digamos a Dios: Dios, hoy decido encontrarme contigo en tus términos y bajo tus términos. Amén. El verso 16 del capítulo 43 dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Y aquí vienen las promesas. ¿Cuántos están en un mar de la duda? Un mar de angustia, un mar de situaciones complejas. Allí el Señor abre el camino. Hace sendas en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, y caen juntamente para no levantarse. Perecen como pábilo, quedan apagados. Pero dice esto: no te acuerdes de las cosas pasadas. Cuando el Señor está diciendo que Él tiene la capacidad de crear y abrir caminos en las aguas impetuosas, en los problemas difíciles, en la tempestad, también te está diciendo que olvídate de los problemas con los cuales habías confrontado las situaciones anteriores. El apóstol Pablo lo dice así en Filipenses capítulo 3 verso 13: olvidándome ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al llamado del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Lo que está diciendo ahí el apóstol, que tiene que ver con esto, es decir, me olvido de lo que me queda atrás, pero ahora prosigo. Y quiere decir que se estira lo más que puede hasta para poder agarrar aquello que es el llamado de Dios. Hoy nos toca a nosotros decir: Señor, yo te sigo en tus términos y por lo tanto hago el esfuerzo que deba hacer para alcanzar esto. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Verso 19.
He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la vas a conocer. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo, los demonios, van a tener que postrarse delante de mí. Los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando el Señor habla del desierto, para mí siempre es clave lo que dice Lucas capítulo 4. Dice que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En el desierto es un sitio donde en primer lugar no hay vida. La poca vida que tú puedes ver mimetiza los colores del desierto para que no la puedan dañar. Las serpientes, aún las aves, usted las va a ver, son del mismo color de la arena. Porque están protegiéndose, porque en el desierto es una lucha de uno contra el otro para poder sobrevivir. Pero en el desierto Dios dice, voy allí a traer bendición a tu vida. El libro de Oseas dice que nos lleva al desierto para allí hacer pacto con nosotros de bendición, de amor. Hoy te quiero invitar a que les digas, Señor, por mucho tiempo he vagado en el desierto. He estado en la soledad, donde me he sentido solo, donde a veces veo a mi lado quién está y digo no hay nadie, pero el Señor ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que Él va a estar con nosotros, nos va a sustentar. Hoy te quiero invitar a creerle a Dios por sobre todas las cosas. El Señor está diciendo que va a hacer algo nuevo y empieza haciéndonos nuevo a nosotros. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si tú y yo estamos en Cristo, ahora somos una nueva criatura. Quizás en el espejo me veo igual, pero dentro Dios quiere cambiarnos. Quizás la gente puede decir que luzco igual, pero dentro Dios está haciendo un cambio y una transformación a cada uno de nosotros. Hoy es el día de decirle, Señor, hoy en este desierto que estoy, en este desierto podría ser financiero, podría ser de soledad, podría ser de improductividad, este desierto donde hemos estado, te quiero invitar a que tengas un encuentro con Dios. O mejor usar una palabra más nueva, un reencuentro con Dios. Y le digas, Señor, yo quiero que en mi vida renazcan esos ríos impetuosos, que el agua llegue y la gente pueda ver y la gente pueda testificar, que pueda haber una vida fructífera en las áreas que necesita ver fructificación. Como te dije, muchas cosas no las podemos explicar, no hay un por qué, ni siquiera un para qué, pero sí hay una pregunta que yo le puedo hacer a Dios. Señor, ¿cuál es el siguiente paso para mí? ¿Cuál es lo siguiente para mí? Y hoy te quiero invitar a que sea cual sea la situación, el desierto o la soledad, tú le puedas decir, Señor, yo quiero tener ese encuentro contigo. Que me digas y me des el momento claro para tomar la nueva decisión de a dónde seguir. Quiero hacer una invitación en esto. Quiero invitarte que le digas al Señor, Señor, yo quiero verte como creador en mi vida. Quiero conocerte como creador. Quiero conocerte como el Señor que cambia
las circunstancias. No porque yo se lo pido, sino porque mis propósitos están siendo revelados, porque tus propósitos están siendo revelados a mi vida. Con esto te quiero invitar, allí donde estás, a ponerte en pie. Decirle: Señor, yo quiero tomar esta decisión de reconocerte como ese Dios, reencontrarme contigo para conocerte como el Creador, como el Rey, como el que en el desierto va a hacerme dar fruto y va a traer el oasis y el río que va a alimentar para que yo sea productivo y fructífero. Aquellos que quieran tomar esto, voy a pedir que ponga las manos, ponga su mano derecha en el corazón y le diga: Señor, yo hoy estoy entrando en pacto contigo. He estado en el desierto por mucho tiempo, pero hoy quiero entrar en ese lugar donde tú haces pacto conmigo y donde tú, oh Dios, te revelas a mi vida, para que tú, Señor, me digas cuál es el nuevo paso a seguir, cuál es la nueva decisión a tomar, cuál es el lugar de asignación para que yo vea tus milagros que ya están en camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.